Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 12 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 12 vamos a hablar de una autora, de una escritora contemporánea, nacida en Mendoza en 1963 y que se llama Evangelina Herrera Mozo. Herrera Mozo, como muchos de los escritores de Argentina, tiene poca obra publicada y mucha obra escrita. Algunos de sus cuentos fueron publicados en la prensa de Mendoza y su cuento Aguas Negras obtuvo el tercer premio en el concurso provincial de literatura organizado por la Municipalidad de Junín, en Mendoza, en el año 2010. Ahí el cuento que salió en tercer lugar fue precisamente Aguas Negras. En marzo del 2019 editó, con la ayuda de muchos amigos, el libro correspondiente que lleva el título de Aguas Negras y otros cuentos. Evangelina realizó múltiples actividades laborales y finalmente consiguió, al final de su carrera laboral, antes de jubilarse, trabajar como librera durante unos cuantos años. Porque también es una ávida lectora, como todos aquellos que se toman la literatura en serio, como una vocación y como una de las formas de expresión, o de catarsis y también de placer. Porque la lectura es lo que decimos nosotros en la segunda acepción de las palabras clave, la lectura como placer en el sentido borgiano. Y precisamente Evangelina Herrera Mozo ha leído mucho a Borges, ¿sí? Es una gran admiradora de Borges y de otros autores de narrativa argentina, como Héctor Tizón, por ejemplo. Bueno, ahora, el libro este, publicado en marzo del 2019, reúne 10 cuentos, ¿sí? Aguas Negras y otros cuentos. Agua Negra y 9 cuentos más. Digamos, para sumar 10, si hice bien la cuenta, no me acuerdo, creo que... No sé si lo conté bien, pero creo que va por eso. Y lo peor del libro es el prólogo, ¿sí? Que se hizo con la mejor intención, con la mejor voluntad y con la mayor honradez posible, pero el problema es que lo escribí yo. De todos modos, perfectible como es ese texto que figura como prólogo, releyéndolo me di cuenta que volvería a escribir lo mismo, pero mejor. Entonces, para caracterizar la obra narrativa de Evangelina Herrera Mozo, voy a leer un fragmento chiquitito de el prólogo. Herrera Mozo construye con habilidad una cotidianeidad imaginaria y lo hace con belleza y sensibilidad. Su voz narrativa es segura, pero jamás incurre en el didactismo, en la condescendencia o en el juicio. Se limita a contarnos aquello que ve con los ojos y con el alma, y por lo tanto es una seductora cuentera que sabe herirnos de las heridas necesarias esgrimiendo belleza. Eso lo escribí en marzo del 2019. Después de la cuarta relectura del libro, sigo afirmando exactamente lo mismo. Ahora bien, vamos a hablar de la obra de Aguas Negras y otros cuentos. Bueno, ¿qué puede encontrar el lector en este libro? Que por suerte fue un bestseller. Uno va a decir, bueno, pero ¿qué tirada tuvo? No importa, fue un bestseller. Se vendieron todos los ejemplares. Y para un escritor, que no es un escritor consagrado, sino que es digamos, un trabajador de las letras, eso ya es un gran mérito y una gran satisfacción, porque accedió, su obra empezó a circular y con eso cobró vida y obtuvo montones de lectores que no serán multitudes millonarias, pero es lo que busca un escritor cuando emprende su trabajo o cuando cree que es el momento adecuado para hacerlo conocer. Muy bien. Ahora bien, en los cuentos que están en Aguas Negras
Aparece obviamente Aguas Negras y lo que ganó digamos, obtuvo el tercer premio en el concurso de la Municipalidad de Junín. Hay un rasgo característico por ahí del paisaje mendocino que tiene que ver con la escasez de agua, con las regiones desérticas que hay en Mendoza. A eso alude el título Aguas Negras. Y la forma en la que viven los trabajadores rurales de esas zonas aisladas de los grandes centros urbanos. Y la forma en que se relacionan, en el cuento tiene mucha importancia, aunque parezca que en este siglo XXI, donde todos estamos hiperconectados con Wi-Fi, YouTube, es esto que estamos haciendo, o las redes sociales, las que fueren, la gente se relaciona a través de la radio AM, porque para ellos es imprescindible conocer cómo es, cuándo va a llegar el agua en ese paisaje desértico, ¿sí? Que casi nunca llega por otra parte, ¿no? Bueno, uno podría decir, bueno, entonces es un cuento localista. Yo diría que no, que es un cuento que narra una historia en un marco específico que es el desierto mendocino, ¿sí? O sea, Evangelina Herrera Mozo lo que hace es imaginar una historia en un contexto bien conocido, que es la forma en que se escribe buena narrativa, ¿no? O sea, no repetir un hecho real, hacer una transcripción realista, localista, sino decir, bueno, vamos a contar una historia, yo conozco el ámbito en que se puede desarrollar y a partir de eso narro algo que me interesa, una historia que me motiva, que me lleva a hacer el esfuerzo de la escritura. Pero también, digamos, hay otro cuento que es maravilloso, que se llama Serafín, que es un cuento cargado de una ironía tierna, digamos, porque Serafín es un personaje ficcional, puede ser en dos sentidos, porque es el personaje de un cuento, pero para nosotros los agnósticos, porque es un ángel. Y peor aún, porque es un ángel contrahecho que Dios creó en un momento de distracción. El cuento es muy divertido, es muy breve y digamos, alude a una posición personal respecto de las creencias religiosas. Queda picando ahí la reflexión, es divertido. Hay otro cuento que se llama Nazario, que es un cuento de terror, ¿sí? Es un cuento de terror, donde pasan cosas terroríficas, y lo que es maravilloso, en un pequeño pueblo ocurre esta historia de terror y está contado, la voz narrativa, contada en primera persona, el testigo de los hechos, es alguien que conoce lo que ocurre en el pueblo, a los personajes del pueblo y también la sospecha de por qué los hechos luctuosos, terroríficos que se empiezan a suceder en el pueblo, él empieza a sospechar que son resultado de una venganza, pero una venganza que viene del más allá. El cuento funciona perfectamente, ¿sí? O sea, vean cómo tenemos algo que podría ser localista, regionalista, y no. Es, digamos, las historias de pueblo son en todo caso el sustain o el sustrato para que Evangelina Herrera Mozo dispare su imaginación y elabore su texto. Hay otro cuento que me llamó mucho la atención y me gustó y es muy divertido porque digo, también otro elemento que aparece en la narrativa de Evangelina Herrera Mozo es el humor, el sentido del humor. O sea, que se ve, aunque el cuento tenga un final que no es humorístico, la forma narrativa, la voz narrativa, sí utiliza el humor como un mecanismo de presentar a sus personajes, como pasa, por ejemplo, en el cuento La Corita, que es un cuento que uno se queda como vibrando, los armónicos quedan vibrando ante el desenlace de ese cuento. Hay también
cuentos como por ejemplo El Acuerdo, donde hay una reflexión sobre la condición femenina, los fracasos amorosos, la forma en que estos se superan o siguen pesando en la conciencia de las mujeres que participan de la acción. Hay un cuento maravilloso que hace un cruce entre personajes de distintos sectores sociales y la posibilidad o no de que se planteen acciones solidarias que los relacionen al reconocerse los personajes como seres humanos, ¿sí? Al no verlo en función de un rol social que cumplen, sino al reconocer que a pesar de las diferencias sociales, lo que los relaciona es que los dos personajes comparten la condición humana. Una cosa obvia, todos la compartimos, pero ser conscientes de que todos participamos de la misma condición y actuar solidariamente o no en función de esa conciencia es un planteo narrativo muy, pero muy interesante, ¿sí? O sea, resumiendo, porque pues, no quiero tampoco arruinar contándole las historias que tanto tiempo le han llevado y esfuerzo y talento le han llevado a Evangelina de Ramos para escribirlas. Ahora, el punto está que la edición de Aguas Negras y otros cuentos está agotada. Pero, aprovechando de la tecnología, contamos con una copia en PDF del libro citado. Que lo vamos a encontrar, yo me voy a tomar el trabajo, hay un grupo de Facebook que se llama Mesa de Ofertas, que es un grupo público, o sea, cualquiera puede acceder, y ahí me tomaré el trabajo de descargar el PDF de Aguas Negras y otros cuentos. Sé que cualquiera que esté interesado en leer a Evangelina Herrera Mozo entra en el grupo de Facebook Mesa de Ofertas, busca en la sección archivos y cliquea sobre el archivo que dice Aguas Negras y otros cuentos PDF. Bueno, por hoy nada más. O sea que buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.